Nos queda todavía analizar en profundidad si este versículo tiene algo que ver con el Mesías, si hay algún sod, algún misterio, alguna referencia, aunque sea velada, al Mesías. Fíjense, tenemos la palabra despojo o presa, que es una palabra fuerte, que indica que un animal, por ejemplo un león, mató un cordero. ¿Sí? Lo tenemos mucho en la Biblia eso, como historias, como analogía, como siempre, como una figura, ¿sí? De referencia, que acá Dios provee de esta víctima para su pueblo, para los que le temen, y hace una alianza eterna. Entonces, acá hay, si uno olfatea espiritualmente esto, dice, acá hay olor a algo mesiánico. ¿Será? Vamos a, lo que hay que entender es en profundidad el concepto de Teref y ver si aparece Teref en otro lado conectado con el Mesías. Entonces, hablamos de Teref, ya sabemos lo que es. ¿Dónde aparece Teref en otro lado? Por ejemplo, si uno va al Nuevo Testamento, vemos que en 1 Pedro 5.8, ¿sí? 1 Pedro 5.8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Fíjense que aparece la imagen del león. Anda alrededor buscando a quién. Devorar. Devorar. ¿Sí? 1 Pedro 5.8. Si uno retraduce eso al hebreo va a encontrar el verbo litrof. De hecho, en la Biblia hebrea, en el Nuevo Testamento, en hebreo, aparece litrof. ¿Sí? Buscando a quién devorar. Esa palabra devorar en hebreo se traduce litrof. Entonces, tenemos esta figura en el Nuevo Testamento, ¿sí? Siempre del león malo, por decirlo así, atacando a los buenos, entre comillas, pero hay otro sentido, que hay un sentido donde Teref es positivo. Hemos visto que Teref es el alimento que Ezequías dio al pueblo. ¿Hay sustento bíblico para eso? Sí, hay sustento bíblico para asociar Teref con un sacrificio. ¿Sí? Si vamos a Malaquías, vamos a ir al libro del profeta Malaquías, vamos a encontrar nuestro Malaquías acá, donde terminan los profetas, ¿sí? Malaquías 3.10, un versículo muy conocido por muchos, ¿sí? Fíjense, ustedes lo saben de memoria, tal vez. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo. Si uno va al versículo en hebreo, que está acá, no sé si lo van a ver, está la palabra teref. Teref. Teref, alimento. Haya teref en mi casa. Traigan los diezmos para que en mi casa haya teref. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una presa es algo impuro. Darle de comer teref a otro no es puro según la ley. No se puede comer animal despedazado. Yo encuentro un animal muerto en la ruta, en el campo, y no me lo voy a comer. No sé cómo murió, no sé cuánto tiempo lleva muerto. Hay un proceso de descomposición. Entonces, teref significa alimento impuro, porque no fue muerto según la regla. Pero acá vemos que en ciertos lugares se habla de teref como algo que sí que fue despedazado, pero fue despedazado de una forma santificada. ¿Sí? Entonces, cuando yo en el santuario, en el templo, en el tabernáculo, descuartizo un animal, lo hago en la presencia de Dios, lo hago en el altar, al pie del altar, la sangre es correctamente derramada al pie del altar, ¿sí? Para no ser ingerida, porque es símbolo de la vida, porque en la sangre está la vida, que pertenece a Dios, y a Dios vuelve. Entonces, ese teref es un teref diferente, santificado. ¿Sí? Malaquías 3:10. Entonces, tenemos, ¿será que Dios provee un teref santificado a su pueblo? ¿Sí? Hemos visto que en la Pascua, Ezequías proveyó animales que terminaron siendo teref, pero no porque otro animal se los comió, vino un león, sino porque fueron al templo y delante del templo fueron como un cordero pascual. Fueron cordero pascual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la Pascua. Entonces, aquellos animales se transformaron en cordero pascual, que sí tiene que ver con la visión mesiánica. ¿Mm? El Mesías
es Cordero Pascual. Y hay una palabra muy interesante, una profecía, que nos va a terminar de acercar al concepto de Mesías con el concepto de Teref, con el concepto de león. Es un pasaje muy profundo y oscuro, si se quiere, la profecía de Jacob a sus hijos. ¿Se acuerdan? Jacob, ya por morir, va a sus hijos y les profetiza a cada uno. Es un texto, repito, para estudiarlo en profundidad, para entenderlo, con ciertos enigmas. Pero cuando llega a Judá, ¿sí? Cuando llega a Judá, ¿sí? Acá tengo la palabra Yehudá. Fíjense que Yehudá es el tetragrama con la Dalet insertada. Yehudá, Judá. Dice Génesis 49:9, cachorro de león, Gur Arie, ¿sí? Arie es león. Gur Arie, esto es un smihut, cachorro de león, Judá. Miteref, fíjense que acá tenemos la palabra clave. Miteref, de la presa, esta mem es una preposición que indica origen, de. Tiene el mismo funcionamiento que la lamed y es como contrapuesta. Si yo digo voy de un lado a otro, voy mi, le, ¿sí? Mi, le. De Jerusalén a Galilea, por ejemplo. Le Galil. Mirushalayim le Galil. De Jerusalén a Galilea. Mi, le, origen. Entonces, cachorro de león Judá, miteref, de la presa, del despojo, de la víctima. Aquí hay una palabra muy importante, bni, ¿sí? Bni es ben, que es hijo, ben, con el posesivo hijo mío, bni, bni. De la presa, hijo mío, subiste, alita, el verbo subir, la alot. La alot, acá está en pasado. Tú subiste, alita. ¿De dónde? De Teref, de la víctima que estaba despedazada. Entonces acá tenemos un león de Judá, ¿sí? ¿Le suena? León de Judá, que es hijo de Jacob, pero también podemos pensar en el sentido profético, hijo de Dios, que se levanta del Teref, sube. Primera expresión. La segunda línea es más confusa. Dice, Kará Rabatz, se encorvó, se echó. Si uno va es, te arrodillaste, si te pusiste en una posición que te va a sentar como un animal o una persona. Y este Rabatz es yacer, cuando uno se acuesta, cuando uno está totalmente horizontal. Entonces acá hay un verbo que es alita, subir, pero antes acá hay una conexión de que alguien que está arrodillado y caído o tendido, ¿sí? Y acá dice como león viejo, ¿sí? O como león, o como padre de león, o como algunos interpretan esto como leona, o león viejo, está bien. Fíjense que acá hay una bab, entonces puede decir como león y, acá hay otra kaf que es comparación, que y que, la vi, ¿sí? Sería león viejo, o algunos pueden traducir como leona, como león y leona, o como león viejo, o como león y león viejo. Y acá hay una pregunta. ¿Quién lo despertará? Mi es quién. Y acá es Yekimenu. Yekimenu. Acá tenemos unas llores y esto está relacionado con levantar algo, construir o establecer, poner de pie. ¿Sí? Es primo de nuestra famosa frase la kum o kumi. Kumi ori, que es en Isaías, levántate, resplandece. O inclusive talita kumi, niña, levántate. Y Yeshua hablando talita kumi. ¿Sí? Tiene que ver con la kuf, la mem, y en el caso de kumi sería con la bab, la mem, kum o kumi, sería algo así. ¿Está bien? Entonces,
acá hay un concepto de levantar en alita y de establecer o poner de pie algo que estaba acostado. Entonces, acá es interesante porque tenemos por un lado un león de Judá, pero que estaba en la presa, o que podemos pensarlo que era presa, ¿sí? Un león que estaba postrado, que era víctima, pero que se levanta. Porque acá dice, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién va a levantar a este que está arrodillado? A este león que está arrodillado y que está postrado. ¿Sí? ¿Quién lo va? No es despertar, sino es poner en pie. ¿Sí? Como diciendo, imposible ponerlo en pie. Entonces, acá hay un misterio. Yo puedo decir que el Mesías, que es el león de la tribu de Judá, lo tenemos en la palabra, ¿sí? Apocalipsis nos habla. Apocalipsis nos habla de cordero y león. Apocalipsis nos habla que el cordero fue inmolado, el cordero fue hecho teref, ¿sí? Se presenta delante del trono de Dios, Apocalipsis 5, un cordero como inmolado, hecho teref, pero que también es león. Entonces acá tenemos un cachorro de león de Judá que está con la presa, o es la presa, que es hijo y que se levanta, que asciende, que se arrodilla, ¿sí? Podemos pensar mesiánicamente en los sufrimientos mesiánicos, Isaías 53, Salmo 22. Rabat termina postrado, muerto. ¿Y por qué digo que termina muerto? Porque acá la expresión es quién lo va a levantar, ¿sí? Cuando nosotros decimos quién va a levantar, a alguien que está durmiendo no es tan difícil levantarlo, despertarlo. Ahora, alguien que está muerto sí. Entonces esta expresión misteriosa, profunda, ¿sí? Yo puedo hacer un sod y haciendo una interpretación, puedo decir que acá está hablando del Mesías, y entonces el Mesías es lo que Dios le da a su pueblo para establecer una alianza eterna. Me puedo basar en el concepto del Mesías hijo de Dios, Bni. Alguno dirá, bueno, puede ser tirado de los pelos, porque acá es Jacob hablándole a su hijo. Cuando aparece hijo mío en la Biblia podemos pensar que más en esto que es profecía, que es Dios hablando de su hijo, el Mesías. Y les voy a mostrar. Hay otro que hizo este mismo camino usando la palabra hijo mío, Obni. Si vamos al libro de Mateo, vamos a Mateo capítulo 2. Fíjense lo que dice. Está hablando de Yeshua cuando Yeshua va a Egipto. José despierta, dice él despertando. José tomó de noche al niño, Yeshua, y a su madre, María, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Ya lo vamos a ver. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo, Bni. Bni. ¿Sí? Entonces acá Mateo dice que hay una profecía que dice que Dios llamó a su hijo de Egipto. ¿Dónde está eso? Está en el libro profético de Oseas. Oseas. Vamos a encontrar Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, Oseas 11.1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Está bien? Entonces, Mateo hace acá una asociación y dice, bueno, Israel era muchacho, yo lo amé, y corta la frase, de Egipto llamé a mi hijo. En el contexto de Oseas, quien es el hijo es Israel, pero en un concepto profético o de Sod, el hijo de Dios es el Mesías. Entonces, Dios llamó a su hijo el Mesías de Egipto. Eso dice Mateo, palabra que consideramos inspirada. Lo que hizo Mateo ahí es una asociación, encontró un Sod, ¿sí? Por medio de conectar que Dios llama a su hijo de Egipto, Israel, pero también el Mesías se llama hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, el Mesías fue llamado de Egipto. Y acá lo mismo. El Mesías es hijo, entonces el hijo fue llamado de
Teref, de una condición de muerte, donde estaba echado, donde nadie lo podía despertar, pero Dios sí pudo despertar a su hijo, resucitarlo. Este verbo alita habla de subir de la muerte. Entonces acá tenemos que Génesis 49 es un pasaje misterioso que apunta al Mesías, a una obra oculta. Nosotros ahora ya con los hechos consumados podemos entender y encontrar estos secretos. Antes de que los hechos se sucedieran era mucho más difícil. Entonces con esa misma lógica nosotros podemos entonces decir que acá podemos, ¿sí? Haciendo mucho ejercicio de interpretación bíblica de Pardés, ¿sí? ¿Se acuerdan Pardés? Los niveles de interpretación. Podemos llegar a la conclusión de que acá hay una referencia velada o que nosotros podemos aplicarlo como una referencia mesiánica. Yeshua es el Teref, el sacrificio que dio Dios a su pueblo, a los que le temen, a los que quieren, a los que decidieron venir a Él, acercarse, y de esa forma hace que la alianza con ellos sea eterna. Fíjense qué interesante. Terminamos entonces poniendo acá la palabra, vamos a poner acá la palabra teref, sustento o sacrificio, ¿sí? Sacrificio como provisión, como provisión de Dios. Esta conjunción, esta salvación tiene que ver con un sacrificio, con un teref, con una provisión de Dios. Entonces la ponemos acá y también como consecuencia de eso tenemos alianza o pacto, ¿sí? Brit. Entonces acá tenemos en nuestra lista de atributos 2 más para nuestra columna central. Espero que les haya interesado y gustado este sod que hemos trabajado a partir del versículo 5 y de otros pasajes que hemos buscado a partir de la palabra clave que era teref. Pero seguimos porque hay mucho más.